En esta oportunidad vamos a hablar sobre las anemias hemolíticas autoinmunes y las anemias hemolíticas inducidas por drogas que se estudian en este mismo apartado, ya que muchas veces hay algunas drogas que pueden producir anemias hemolíticas que no podemos distinguir de una anemia hemolítica autoinmune común. En principio debemos definir a qué llamamos anemia hemolítica. Es aquella anemia producida principalmente por el acortamiento de la sobrevida del glóbulo rojo por debajo de la vida media, que se estima entre 100 y 120 días aproximadamente. Bueno, y las anemias hemolíticas pueden ser hereditarias, congénitas o adquiridas. Y las definimos una anemia hemolítica hereditaria, aquella que es causada por una anomalía hereditaria que afectan la estructura de la membrana o el contenido del eritrocito. Dentro de estas anemias hemolíticas hereditarias se incluyen las alteraciones del citoesqueleto, las esferocitosis, eliptocitosis, las alteraciones del contenido del glóbulo rojo, como es la talasemia o las hemoglobinopatías o los déficits enzimáticos. Las anemias hemolíticas congénitas se definen como aquellas que existen en el momento del nacimiento, pero que no es causado por un defecto hereditario. Y de esto ya hemos estudiado la enfermedad hemolítica feto-neonatal. Y por último, las anemias hemolíticas adquiridas se definen como es un diagnóstico de exclusión luego de haber descartado la presencia de defectos hereditarios o defectos congénitos. No todas las anemias hemolíticas adquiridas tienen patogenia inmune, por lo tanto no es un sinónimo de anemia hemolítica autoinmune. Las anemias hemolíticas adquiridas pueden ser aloinmunes, autoinmunes, droga-inducidas, asociadas al trasplante, por defectos mecánicos, la hemoglobinuria paroxística nocturna y la que está asociada a la presencia de agentes infecciosos. Las anemias hemolíticas aloinmunes incluyen a la enfermedad hemolítica feto-neonatal y a las reacciones hemolíticas posttransfusionales. Las anemias hemolíticas autoinmunes se van a clasificar en 4 grupos dependiendo de la temperatura óptima de reacción del anticuerpo involucrado. Por lo tanto, habrá anemias hemolíticas calientes, si el anticuerpo es un IgG, frías, si el anticuerpo es un IgM, mixtas, cuando hay un poco de todo, y la hemoglobinuria paroxística frigore, que es una entidad particular, como vamos a ver. Las autoinmunes también pueden ser inducidas por drogas y las drogas inducen anemia hemolítica por diferentes mecanismos. Puede ser un efecto tóxico directo, un mecanismo idiosincrático, es decir, que un individuo sea sensible a una droga que a dosis estándar no produzca ninguna patología en el resto de las personas, u otros mecanismos. Las anemias hemolíticas asociadas al trasplante se dan cuando hay presencia de anticuerpos, ya sea en el paciente contra el injerto o en el injerto, la infusión de linfocitos productores de anticuerpos contra antígenos presentes en el receptor. Las anemias hemolíticas asociadas a los defectos mecánicos se incluyen la microangiopatía trombótica. Esto es una anemia hemolítica que se produce en principio por la formación de trombos a nivel de la microvasculatura, y esos trombos hialinos hacen que cuando los glóbulos rojos pasen a través de ellos se rompan. Esta anemia hemolítica microangiopática se divide en 3 grandes entidades, como es la púrpura trombocitopénica trombótica o PTT, el síndrome urémico hemolítico del adulto y el síndrome de HELP, por la sigla en inglés de enzimas hepáticas elevadas asociadas a la hemólisis. Las anemias hemolíticas mecánicas también se pueden deber a la presencia de válvulas cardíacas, por ejemplo, defectuosas, y muchas veces esa válvula cardíaca defectuosa hace que los glóbulos rojos se rompan al atravesarla y es una indicación para reemplazar esa válvula.
La hemoglobinuria paroxística nocturna es una entidad, es una patología, es una enfermedad, un síndrome intermedio que se produce porque aparece un clon de células rojas, de glóbulos rojos, que son sensibles a la lisis por complemento. En líneas generales, la hemoglobinuria paroxística nocturna es una patología transicional desde un individuo normal hacia un paciente que puede terminar en una aplasia o en una leucemia. Y hay agentes infecciosos que se asocian con ciclos dentro de los glóbulos rojos, como es la malaria, provocada por el Plasmodium, o algunas bacterias, como el Clostridium perfringens, que producen hemólisis. Y está asociado esto, por ejemplo, al síndrome de Mondor, que es un aborto séptico. La anemia hemolítica autoinmune es una anemia hemolítica adquirida, que es producida por anticuerpos que reaccionan contra los propios glóbulos del paciente, que tiene una incidencia que oscila entre 1 en 25.000 a 1 a cada 80.000 casos por año, y en general el 70% de estas anemias hemolíticas se producen en adultos mayores de 40 años. La etiología de las anemias hemolíticas va a depender del momento en el cual se hace el diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente si yo en lugar de sacar una foto, porque hoy diagnostico un paciente, puedo hacer una película de ese paciente en su evolución, es probable que encuentre que lo que hoy es idiopático, es decir, que no encuentre un secundarismo asociado, sea una situación pasajera, prodrómica, esto es, antes de que aparezca el secundarismo. Y cuando hablamos de secundarias, hablamos de aquellas que están asociadas a la desregulación inmune, que esto puede ocurrir asociado a infecciones, neoplasias o enfermedades autoinmunes. Cuando hablamos de las anemias hemolíticas calientes, son las más frecuentemente encontradas dentro de las anemias hemolíticas autoinmunes. Corresponden al 70% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes y también, como dijimos, se van a definir como idiopáticas o secundarias. Las secundarias están asociadas al linfoma, a leucemias, al lupus eritematoso sistémico, a otras enfermedades autoinmunes o inflamatorias crónicas o a tumores de ovario. Mientras que las anemias frías, que corresponden aproximadamente a un 20% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes, también pueden ser idiopáticas o secundarias. Y aquí, en la secundaria, se hace una distinción entre la presencia de anticuerpos dentro de esta patología de tipo policlonales o monoclonales. Las secundarias, que son agudas, están asociadas a anticuerpos policlonales y son secundarias a infecciones como el micoplasma o la mononucleosis infecciosa, mientras que las formas crónicas, los anticuerpos son de tipo monoclonal y son aquellas que están asociadas a la aparición de linfomas. Las anemias hemolíticas mixtas, que son aproximadamente un 8% de las anemias hemolíticas autoinmunes, también pueden ser idiopáticas y secundarias, y en este caso el mayor porcentaje de secundarias están asociadas al lupus eritematoso sistémico, aunque también pueden asociarse a linfomas. La hemoglobinuria paroxística frívore, que corresponde a aproximadamente un 2% de las, clásicamente se define como un 2% de todas las anemias hemolíticas, pueden ser idiopáticas o secundarias, y en este caso son secundarias a infecciones, como es el sarampión, la parotiditis o la sífilis. Como se puede observar, la proporción, la frecuencia de aparición de este tipo de patología se ve influenciada por la vacunación y probablemente veamos en este momento un aumento de la hemoglobinuria paroxística frívore debido al aumento de la infección por sífilis. Las anemias hemolíticas inducidas por drogas se producen por la administración de fármacos y se estudian en este capítulo porque tienen muchas similitudes con las hemolíticas autoinmunes, ya sea de clínica o de laboratorio, pero también tienen diferencias con las anemias hemolíticas autoinmunes en cuanto al pronóstico y a la terapéutica. Una cosa importante al estudiar las anemias hemolíticas autoinmunes es
conocer cuál es el tipo de hemólisis involucrado. Y como sabemos, hay dos formas de hemólisis, que es la hemólisis intravascular y la hemólisis extravascular. Cuando hablamos de estas formas de hemólisis intra y extravascular, en realidad no podemos hacer una disquisición quirúrgica. Todo proceso intravascular tiene algo de extravascular y todo proceso extravascular tiene algo de intravascular. Y en realidad lo que decimos es que la hemólisis, el tipo de hemólisis se define como la que en mayor proporción, en el lugar donde mayor proporción se produce. Entonces, la intravascular se produce principalmente en el espacio intravascular, interviene el complemento, generalmente está asociada a las anemias frías y produce esta activación del complemento la liberación de la hemoglobina, por lo tanto se produce hemoglobinemia, hemoglobinuria y hemosiderinuria. La hemólisis intravascular se asocia a las anemias hemolíticas mecánicas, a las hemoglobinurias paroxísticas, tanto la nocturna como la frígore, y a las anemias hemolíticas frías por la presencia de crioaglutininas. La hemólisis extravascular, en cambio, es la glisis que se produce principalmente dentro del sistema retículo endotelial, con lo cual hay un aumento de la bilirrubina y de los productos de degradación de la misma, tanto en orina como en materia fecal. La hemólisis extravascular es la forma más frecuente, porque si recuerdan, como hemos visto, las anemias hemolíticas calientes son las más frecuentes y las hemólisis extravasculares se producen por la interacción de glóbulos rojos sensibilizados por IgG y los receptores Fc macrofágicos o para la IgG y para el complemento. El lugar donde se produce la hemólisis es en el bazo y en el hígado. Y es capaz esta hemólisis extravascular de lisar hasta 400 mililitros de glóbulos rojos por día. Es más eficiente el vaso que el hígado para hacer esta remoción, y una vez que los glóbulos rojos opsonizados pasan a través de este sistema retículo endotelial, pueden ser fagocitados parcialmente y aparecer formas crenadas en la circulación, como esferocitos o esquistocitos, o pueden ser fagocitados completamente. Y hay que tener en cuenta que puede haber productos de degradación de la hemoglobina en el plasma, también en esta hemólisis extravascular. ¿Cuáles son los factores que modulan la hemólisis? Bueno, están en relación tanto con el número de sitios antigénicos como con la clase y subclase de inmunoglobulinas que está en juego, la cantidad de anticuerpo que sensibiliza al glóbulo rojo, cuál es la constante de equilibrio de ese anticuerpo, cuál es la afinidad de ese anticuerpo por el antígeno, cuál es la capacidad del anticuerpo de activar el complemento, cuál es el rango térmico de esa inmunoglobulina y cuál es la actividad del sistema retículo endotelial. La distinción, como habíamos dicho, entre la hemólisis intra y extravascular no es precisa, pero uno espera que si encontramos hemoglobinemia y hemoglobinuria pensamos en una intravascular, mientras que si encontramos aptoglobina, bilirrubina o LDH, vamos a pensar en una forma de hemólisis extravascular. El diagnóstico de las anemias hemolíticas autoinmunes se hace por varias situaciones, por el examen físico, la historia clínica y el laboratorio clínico e inmunohematológico. Y lo importante para arribar al diagnóstico es primero determinar si la anemia es producida por hemólisis, usando un número limitado de hallazgos clínicos y de laboratorios para realizar ese diagnóstico tentativo de la causa de hemólisis. Y una vez que tenemos esto, recién ahí realizar test confirmatorios para establecer cuál es la etiología específica. ¿Qué vamos a ver en el examen físico? Si el paciente tiene hepatoesplenomegalia, si está ictérico, es decir, si tiene coloración amarilla de la piel y mucosas, si tiene síntomas de anemia, como es el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la fatiga, la astenia, la dinamia. En el laboratorio clínico lo que se va a hacer básicamente va a ser un hemograma con el recuento del hematocrito, la hemoglobina y el recuento de glóbulos rojos, un frotis de sangre periférica y el recuento de reticulocitos, que este recuento debe ser
finalmente corregido, porque los reticulocitos se informan como un porcentaje del recuento de glóbulos rojos totales. Y en general, normalmente el valor normal de reticulocitos en sangre en cualquiera de nosotros, en situaciones de no enfermedad, es de entre el 0,5 y un 1,5%. También en el laboratorio clínico se va a hacer un dosaje de bilirrubina, de aptoglobina, de albúmina y de LDH, donde esperamos que tanto la bilirrubina como la LDH estén aumentadas porque son productos que están dentro del glóbulo rojo, ¿sí? Mientras que la aptoglobina y la albúmina, que son los transportadores de la hemoglobina, van a estar disminuidos. En el laboratorio inmunohematológico, la prueba que va a definir el diagnóstico es la prueba de antiglobulina directa. Pero hay que tener en cuenta que una prueba de CUM directa positiva no es sinónimo de anemia hemolítica autoinmune, ya que entre un 6 y un 8% de todos los pacientes hospitalizados pueden cursar con una prueba de CUM directa positiva. Y no siempre esta prueba de CUM directa positiva puede presentar manifestaciones clínicas de destrucción eritrocitaria inmune. Por lo tanto, PSD positiva no es sinónimo de anemia hemolítica autoinmune. Y después vamos a verlo en más detalle esto. ¿Cuáles son los patrones de la prueba de CUM directa en la anemia hemolítica autoinmune? Si los glóbulos rojos están sensibilizados con IgG y complemento, este patrón se ve en el 54% de los casos. La hemólisis predominantemente es en el hígado y esto ocurre en el 67% de las anemias calientes. Si solo hay IgG, esto se ve en un 16% de los casos. La hemólisis predominantemente va a ser en el vaso y esto se ve en el 20% de las anemias hemolíticas calientes. Y si los glóbulos están sensibilizados solo por complemento, cosa que vemos en un 30% de los pacientes, la hemólisis predominantemente es en el hígado o intravascular y se da en el 100% de las anemias frías, pero también en un 13% de las anemias calientes y en el 100% de la hemoglobinuria paroxística frívole. Por lo tanto, viendo el patrón de reactividad de la CUM directa, yo puedo inferir o acercarme o tener una vaga idea de cuál es la causa que produce esa prueba de CUM directa. Como decíamos antes que anemia hemolítica autoinmune no es sinónimo de PSD positiva, o mejor dicho, PSD positiva no es sinónimo de anemia hemolítica autoinmune, sepan ustedes que hay un 7% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes que pueden cursar con prueba de CUM directa negativa. Esto es, paciente que tiene síntomas clínicas de hemólisis, pero su PSD es negativa. Esto puede ocurrir entre el 1 y el 4% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune caliente. ¿Y por qué se produce esto? Porque haya un IgG de baja afinidad o la cantidad de moléculas de inmunoglobulina G que están pegadas en el glóbulo rojo estén por debajo del valor de resolución del suero de CUMS que estemos utilizando, o porque, si bien es una anemia hemolítica caliente, no esté en juego la IgG, sino que sea una IgA o eventualmente una IgM. ¿Cómo vemos un patrón de reactividad? ¿Cómo vamos a encontrarnos en el laboratorio inmunohematológico una anemia hemolítica caliente? Bueno, vamos a tener, como decíamos recién, una prueba de CUM directa positiva por IgG más complemento en un altísimo porcentaje de los casos, o también solo por complemento. Cuando hacemos el eluido vamos a poder recuperar un anticuerpo de tipo IgG y esa inmunoglobulina G, que a veces puede estar acompañada por IgA e IgM adicional y que también en las anemias hemolíticas calientes pueden ser solo por IgA. En el suero de estos pacientes vamos a encontrar un suero reactivo en fase antiglobulínica entre el 50 y el 90% de los casos. Si utilizamos células tratadas con enzimas, el 90% de las células van a estar aglutinadas y un 13% de esas células tratadas con enzimas pueden ser hemolizadas.
La especificidad de estos anticuerpos que están relacionados con la anemia caliente usualmente son dentro del sistema RH, aunque hay otras especificidades involucradas como las que vemos acá, pero en líneas generales los anticuerpos hacia el sistema RH son la principal causa de estas anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas frías o síndrome de aglutininas frías cursan con una prueba de CUM directa positiva solo por complemento. El eluido es no reactivo y el tipo de inmunoglobulina en juego es la IgM. En el suero de los individuos que portan una anemia hemolítica fría vamos a encontrar un anticuerpo de tipo IgM que puede tener una actividad aglutinante hasta temperaturas incluso superiores a los 30 grados en albúmina, que cursa con un alto título a 4 grados, habitualmente mayor a 512, aunque el valor límite es 64. Y en general esto se ve en enfermedades crónicas con anticuerpos monoclonales. En el caso de estos anticuerpos, la especificidad habitual es el anti-I grande, aunque puede ser anti-I pequeño, anti-H y anti-PR. Las anemias hemolíticas mixtas van a cursar con una prueba de CUM directa positiva por IgG complemento, van a tener un eluido reactivo porque hay una IgG, pero también vamos a tener una IgA que va a tener un título bajo a 4 grados, menor a 64, que es el valor de corte para decir que un título es patológico, y que pueden tener un amplio rango térmico. Esto es que es una IgM que, si bien sabemos que habitualmente actúan a temperatura ambiente con una temperatura óptima de reacción a 4 grados, son capaces de aglutinar hasta temperaturas incluso superiores a los 30 grados centígrados. La hemoglobinuria paroxística frívore es una entidad que vamos a ver que cursan con una prueba de CUM directa positiva solamente por complemento, que si bien el tipo de inmunoglobulina es una IgG, es una IgG particular y por tanto no se eluye, entonces vamos a tener un eluido no reactivo, pero en el suero vamos a encontrar esta IgG que tiene nombre propio y que es una hemolicina bifásica de Donald-Steiner. ¿Y por qué es una hemolicina bifásica? Porque lo que hace es sensibilizar, esa IgG se pega al glóbulo rojo cuando la temperatura desciende de 15 grados y hemoliza cuando llega a los 37. Habitualmente la especificidad es anti-P. Y vamos a hablar ahora sobre cómo se investigan en el laboratorio inmunohematológico las anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Cómo nosotros nos topamos con un paciente con una anemia hemolítica? ¿Cómo nos llega a nosotros un paciente que debe ser estudiado con la presunción de una anemia hemolítica autoinmune? Puede llegar de dos formas. Una es porque nos hacen un pedido, porque hay una sospecha clínica de un médico tratante que dice, me parece que este paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune y quiero que lo estudien. O puede ocurrir que se haga un pedido de una transfusión para un paciente que tiene anemia y el hallazgo sea desde la medicina transfusional, desde el laboratorio de inmunohematología. De cualquiera de las formas, cuando nosotros nos topamos con un paciente que tenemos que estudiar, investigar una anemia hemolítica autoinmune, no es solamente recibir la muestra de sangre o ir a tomar la muestra de sangre. Nosotros necesitamos en hemoterapia, en inmunohematología, además de la muestra del paciente, obviamente, con la que vamos a trabajar, necesitamos tener datos de ese paciente. ¿Y cuáles son los datos que necesitamos de ese paciente? Bueno, tenemos que conocer qué valores de laboratorio clínico tiene. Tenemos que saber cuáles son los síntomas que presenta el paciente. Tenemos que saber si tiene patoesplenomegalia, si está ictérico, conocer los signos y síntomas que tiene ese paciente. Investigar la historia clínica completa, esto es saber si el paciente recibió transfusiones de sangre,
qué cantidad, qué tipo de hemocomponente, cuándo, cuál fue la tolerancia a esas transfusiones, si está recibiendo medicamentos. Y esto es fundamental porque allá hay muchos medicamentos que pueden emular una anemia, o sea, causar una anemia hemolítica autoinmune, y también es posible que yo esté sospechando que sea una anemia hemolítica inducida por fármacos y por lo tanto necesito saber qué medicamentos le están suministrando al paciente. Y una vez que tenemos todos estos datos y tomamos la muestra del paciente, va a haber una serie de desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar en el laboratorio. ¿Y a qué se deben estos desafíos? Bueno, la autoinmunidad produce problemas serológicos complejos. Y estos problemas serológicos complejos hacen que a veces sea muy complicado fenotipificar ABO y RH de estos pacientes, tratando de evitar la interferencia ya sea de los autoanticuerpos en el suero o adheridos al propio glóbulo rojo. Tenemos que saber cuál es el alcance y el rendimiento de las pruebas de elución en cada uno de los tipos de anemias que podemos estar encontrando. Yo tomo una muestra de un paciente que tiene determinadas características, pero yo todavía no sé si es una anemia fría, caliente, inducida por drogas. Entonces tengo que utilizar una prueba de elución que rinda. Tenemos que elegir adecuadamente, de entre todas las técnicas disponibles, cuáles son las adecuadas para este paciente para detectar la presencia de aloanticuerpos en presencia de autoanticuerpos. Tratar de inferir cuál es la implicancia in vivo de esos alo y autoanticuerpos que están los autoanticuerpos y el aloanticuerpo subyacente en relación a la sobrevida de esos glóbulos rojos transfundidos en la circulación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Cuál es el objetivo de los estudios inmunohematológicos en estos pacientes? Bueno, el laboratorio inmunohematológico contribuye al diagnóstico y al tratamiento farmacológico electivo de los pacientes. Contribuye también al mejor tratamiento transfusional, esto es, elegir las unidades que sean adecuadas para ese paciente en esta instancia clínica en particular. ¿Qué pruebas vamos a utilizar en el laboratorio de inmunohematología para el estudio de la anemia hemolítica autoinmune? Vamos a hacer elusiones, vamos a hacer autoabsorciones, vamos a tratar de detectar los anticuerpos enmascarados y eventualmente vamos a usar drogas o glóbulos rojos tratados con drogas para enfrentar al suero y al eluido en el caso de la investigación de las anemias hemolíticas inducidas. Y estas son todas las pruebas que se pueden incluir en el estudio inmunohematológico.
Hay una condición que debemos tener en cuenta, es que existe una evolución serológica en los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no en el transcurso de una anemia hemolítica autoinmune puede haber diferencias en la condición en el laboratorio. Puede haber uno más autoanticuerpos. La especificidad y el tipo de inmunoglobulina pueden ir variando en el devenir del tiempo. Un tercio de los autoanticuerpos, entre un tercio y hasta casi un 50% de los autoanticuerpos, se acompañan de aloanticuerpos y a veces encontrar la presencia de estos aloanticuerpos nos enfrenta a un desafío muy importante porque la seguridad transfusional depende de esto. Y puede existir una constelación de anticuerpos satélites contra otros tejidos, contra el músculo liso, la tiroglobulina, anti-ADN, antiestómago. O sea que la complejidad de la afectación autoinmune es muy grande.
Como dijimos, es importante tener en cuenta cuál es la especificidad de los anticuerpos, en este caso de las anemias hemolíticas calientes. Y se sabe que el 70% de los casos de las anemias hemolíticas calientes, los autoanticuerpos IgG tienen especificidad dentro del sistema RH, aunque reaccionan con todos los donantes disponibles, porque tienen una forma de reacción panaglutinante. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien reconocemos como la especificidad dentro del sistema RH, reacciona con todos los glóbulos rojos a los que se enfrenta ese suero de igual forma. Petz y Garraty se tomaron el trabajo de hacer un estudio para poder definir la especificidad real de los anticuerpos en las anemias hemolíticas calientes. Y observaron, mejor dicho, que los autoanticuerpos reaccionan con los glóbulos rojos propios del paciente y además pueden reaccionar con glóbulos rojos de fenotipo pequeño, con todos los fenotipos RH normales, con fenotipos normales y con parcialmente delesionados, o con fenotipos normales, parcialmente delesionados y RH nulos. A cada una de estas categorías le pusieron un nombre, anti-NL, anti-PDL y anti-DL. Y concluyen, después de hacer este estudio, diciendo que no es necesario definir la especificidad del anticuerpo, saber si es un anti-NL, PDL, DL, no es necesario esto. Pero lo que sí es importante, porque tiene implicancia clínica, es reconocer cuál es la especificidad relativa. ¿Y qué es la especificidad relativa? Esto, que como su nombre lo indica, si bien el anticuerpo va a reaccionar con todos los glóbulos rojos, pueden reaccionar con un mayor título contra una célula portadora de un determinado antígeno en particular del RH, mostrando entonces una preferencia selectiva. Por eso se dice especificidad relativa. Y como les decía, es importante determinar la especificidad relativa del anticuerpo a la hora de seleccionar unidades con fines transfusionales, porque la sobrevida del glóbulo rojo transfundido y por lo tanto el beneficio esperado, el resultado como beneficio de esa transfusión, depende de observar esa especificidad relativa. El método que se utiliza para determinar la especificidad relativa, clínicamente significativa, es el uso de la titulación diferencial del anticuerpo frente a glóbulos rojos de distintos fenotipos. Y acá, a modo de ejemplo, lo que se hace es hacer una dilución seriada, una dilución seriada madre con un volumen importante de 1 mililitro de glóbulos rojos. ¿Sí? Se hace un máster de dilución y luego lo que se hace es enfrentar esas diluciones a distintos fenotipos de glóbulos rojos. Y es probable que el suero puro, que acá no está graficado, pero tal vez este paciente, esta muestra, que es de un solo paciente, la muestra con el suero entero, diera 4 cruces con los 3 tipos de fenotipos diferentes. Mientras que cuando hacemos la dilución, la titulación, observamos que hay algunas células con las cuales permanece, el título es mayor, o sea que se extiende en la dilución, mientras que hay alguna célula que no, que el título es menor. Si bien daba 4 cruces en el suero puro, cuando diluyo me encuentro con que con células R2-R2 solo resiste una dilución hasta el 8, mientras que con células R1-R1 y R chico tiene un título mayor. ¿Qué tienen de igual
las células R1, R1 y las R chico, R chica, que no tienen las R2, R2. ¿Qué antígeno portan las células R1, R1 y R chico que no tienen la R2, R2? Las R2, R2 carecen de antígeno E chico, mientras que tanto el R1, R1 como el R chico tienen antígeno E pequeño en doble dosis. Entonces, si yo me encuentro con este resultado, puedo decir que este anticuerpo panaglutinante de tipo IgG tiene una especificidad relativa anti-E pequeño. ¿Por qué? Porque reacciona con mayor título con las células que tienen el E chico, pero no con las que no lo tienen. Esta especificidad relativa, por supuesto, los valores que comparamos de los títulos obtenidos nos pueden dar diferencias en la especificidad justamente. O sea, si bien la especificidad relativa más frecuente es la anti-E chico, existen otras especificidades. Y por ejemplo, un anticuerpo que muestre una especificidad relativa anti-D tiene que ser mayor el título en estas dos células que portan antígeno D, mientras que el título debe ser menor en la que no tiene antígeno D. Sí. Lo mismo pasa para el C grande, donde va a ser positivo con mayor título en las células que tienen el antígeno, el grande, el C chico y el E chico. De esta manera podemos darnos cuenta que hay un patrón determinado, ¿sí?, que muestra que los títulos, el patrón determinado que muestra el título va a definir cuál es el antígeno target de ese anticuerpo. Otra cosa que dijimos es que la especificidad cambia durante el curso de la enfermedad y puede ser que ocurra una ampliación de la especificidad, esto es que primero se muestre como un antichico y después como un antinormal, parcialmente lesionados o nulos. Y se sugiere que el tratamiento con prednisona o metotrexat, estos son inmunosupresores, corticoides o inmunosupresores, pueden destruir o suprimir selectivamente un clon de linfocitos en particular, afectando la especificidad observada. Y también se han descrito pacientes que primero hacen un haloanticuerpo, luego hacen más haloanticuerpos y finalmente hacen el autoanticuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros no podemos esperar que un paciente que estudiamos hoy se comporte de la misma manera durante su evolución. Es probable que ocurra esto. Y el momento en el que yo lo encuentro al paciente puede variar y puedo encontrarlo cuando solamente tiene una especificidad anti-chico o cuando ya tiene una especificidad anti-NL. Puede ser que lo encuentre con el autoanticuerpo solamente o puede ser que vea los haloanticuerpos también. Depende del momento evolutivo en el cual yo lo estudio. ¿Qué vamos a hacer con el suero de los pacientes? ¿Qué investigaciones séricas vamos a hacer? Si el anticuerpo reacciona a temperatura ambiente, si ese autoanticuerpo reacciona a temperatura ambiente, vamos a hacer autoabsorción en frío, podemos absorber con estroma de matías de conejo, podemos utilizar test precalentados. Y hay que tener en cuenta que las autoabsorciones no pueden realizarse tanto frías como calientes en aquellos pacientes que recibieron transfusión en los últimos 3 meses. Es decir, que para poder hacer una autoabsorción, esto es, usar los propios glóbulos rojos del paciente para remover el autoanticuerpo enfrentándolos al propio suero, se puede hacer siempre y cuando el paciente no esté recientemente transfundido. Y esto se define como una transfusión reciente, aquella en la que ocurrió dentro de los últimos 3 meses. Y atención, ¿por qué no podemos hacer una autoabsorción si un paciente tiene una transfusión reciente? Porque los glóbulos rojos que tiene circulando son los propios, pero también los glóbulos rojos transfundidos. Por tanto, si tiene un haloanticuerpo, además del autoanticuerpo, ese haloanticuerpo puede ser absorbido a los glóbulos rojos transfundidos.
La autoabsorción en frío se realiza mezclando los glóbulos rojos del paciente tratados con enzimas con el propio suero del paciente, incubándolo a 4 grados durante al menos 1 hora. Es probable que para desembarazarme de ese autoanticuerpo sea necesario hacer más de una autoabsorción. Cuando hablamos de la técnica de precalentamiento, lo que intentamos hacer, si el anticuerpo que está en juego es un anticuerpo frío, es evitar mezclar, hacer la mezcla y la detección en esa fase donde el anticuerpo reacciona mejor. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es utilizar una técnica de precalentado. ¿Qué es esto? Caliento los glóbulos rojos a 37 grados y caliento el suero del paciente por separado a 37 grados y luego los mezclo y realizo la detección de anticuerpos o el panel identificador desde 37 grados, sin pasar por el anticuerpo, por la temperatura ambiente. De esa manera vamos a poder detectar la mayoría de los anticuerpos clínicamente significativos. ¿Cuáles son las especificidades de los anticuerpos fríos? Básicamente el anti-grande, pero también puede ser anti-pequeño, anti-H, anti-H, anti-PR y otras especificidades. Lo concreto es que la especificidad que con mayor frecuencia se encuentra en las anemias hemolíticas frías es el anti-I grande. Bueno, ¿y cómo definimos la especificidad de los anticuerpos en las anemias frías? Así como hicimos la especificidad relativa para las calientes, lo que vamos a hacer es enfrentar el suero del paciente con diferentes tipos de glóbulos rojos, de grupo 0 y de grupo A, tanto de adulto como de cordón, y esos mismos y los glóbulos rojos tratados con enzimas. Entonces, dependiendo el patrón de reactividad del anticuerpo, vamos a poder definir cuál es la especificidad. Los glóbulos rojos del adulto tienen antígeno I grande y los glóbulos rojos fetales no lo tienen. Por lo tanto, si un anticuerpo reacciona solo o mucho mejor con los glóbulos rojos del adulto, pero apenas reacciona o no lo hace con los glóbulos rojos de cordón, puedo estar pensando en la presencia de un anti-I grande. Mientras que si no reacciona con los glóbulos del adulto o lo reacciona muy débilmente y aumenta la reactividad con las células de cordón, estoy pensando en un anticuerpo anti-I chico. Lo mismo pasa con los anticuerpos anti-IH o la especificidad IH. Va a depender va a reaccionar mejor con los glóbulos adultos y menos con los glóbulos de cordón, pero esa reactividad con glóbulo 0 va a ser mayor que la obtenida con glóbulos A1, porque sabemos que el glóbulo rojo A1 tiene menos cantidad de sustancia H. Bueno, esto es un ejemplo como para que tengamos idea de cómo definimos la especificidad del anticuerpo frío. Los anti-PR van a dar negativas con glóbulos rojos tratados con enzimas. Los procedimientos serológicos resultan ser herramientas fundamentales y nos permite sospechar especificidades, confirmar especificidades y separar especificidades. ¿Y qué procedimientos serológicos existen? Hay agentes reductores químicos que actúan a nivel de los antígenos de la membrana, produciendo alteraciones como es el AET, el DTT y el ZZP, el 2-mercaptoetanol, la glicina ácida ETA. Estos son reactivos sulfidrilos. ¿Qué hacen los reactivos sulfidrilos? Actúan sobre los puentes disulfuro. Por lo tanto, aquellos antígenos de glóbulos rojos que tienen en su estructura puentes disulfuro, como por ejemplo los antígenos del sistema Kell, van a ser destruidos por el tratamiento de estos agentes reductores sobre la membrana. Mientras que
nosotros podemos utilizar el DTT y el 2-mercaptoetanol también como reductores de anticuerpos, porque lo que hace el DTT o el 2-mercaptoetanol es disrumpe la IgM porque actúa sobre la cadena J, que si recuerdan es la cadena que une cada uno de los 5 monómeros que conforman el pentámero. Entonces, cuando yo trato un suero con 2-mercaptoetanol o con DTT, lo que voy a lograr es inhibir la capacidad autoaglutinante de ese anticuerpo y la capacidad de fijación del complemento. El ZZAP es una mezcla, es una sustancia, es un reductor que mezcla DTT con papaína oficina al 1%. Y lo utilizamos básicamente para facilitar la autoabsorción del suero con glóbulos rojos autólogos, permitiendo la detección de los anticuerpos subyacentes. ¿Qué es esto? Yo tengo el glóbulo rojo del paciente que tiene anticuerpo pegado y lo necesito usar como carnada para remover más autoanticuerpo. Necesito que ese glóbulo rojo tenga descubiertos sus sitios antigénicos, porque si esto es lo mismo que si yo quiero llenar en el supermercado un carro con latas. Si yo agarro 2 latas en la mano y no las dejo dentro del carro, por más que tenga cientos de latas delante mío, no voy a poder agarrar las 100 latas, porque me tengo que desembarazar de las que tengo en la mano, dejarlas en el carro para agarrar más. Esto es lo que hacemos cuando tratamos con ZZAP los glóbulos rojos para la autoabsorción. Le libero las manos para que puedan agarrar más anticuerpos en las sucesivas absorciones. También se utiliza para efectuar la tipificación ABO y RH. El 2-mercaptoetanol, como dijimos, disocia la IgM en subunidades de 7S, pierden la actividad aglutinante de la IgM original por un impedimento estereoisométrico. ¿Cuáles son los problemas serológicos con los que yo me puedo encontrar cuando estudio una anemia hemolítica autoinmune? Bueno, puedo tener errores en la tipificación ABO y RH por anticuerpos fríos, porque los glóbulos rojos estén autoaglutinados espontáneamente por anticuerpos fríos o calientes. Puedo tener dificultad en la interpretación de los resultados de la detección de anticuerpos irregulares. ¿Y cómo resuelvo esto? Si yo tengo un anticuerpo frío y hace que los glóbulos rojos estén autoaglutinados, cualquier cosa que yo haga con ese glóbulo autoaglutinado va a resultar positiva. Por tanto, voy a tener que mantener las muestras a 37 grados. Puedo lavar esos glóbulos rojos con solución salina a 37, corriendo siempre un control en paralelo con albúmina del 6. Si esto no me alcanza para lograr una suspensión homogénea, no autoaglutinada, bueno, puedo tratar los glóbulos rojos con reactivos sulfidrilos y hacer un lavado con 2-mercaptoetanol o DTT, o utilizar ZZP para disociar estas inmunoglobulinas. Para hacer la prueba directa puedo hacer una incubación a 45 grados corta y luego lavar a la misma temperatura para de esa manera desafectar la IgM que está dando vueltas. Y también a la hora de hacer una inversa puedo usar el suero precalentado y tratar los glóbulos rojos a 37 grados, que si bien no es la temperatura óptima de reacción de los anticuerpos del ABO, sabemos que a esa temperatura también reaccionan. Podemos también tener errores a la hora de resolver la tipificación RH, debido a que haya una aglutinación espontánea de glóbulos rojos recubiertos por IgG, o utilizar reactivos con alta concentración proteica, que esto cada vez es menos frecuente, por suerte, ¿sí? Porque tenemos a mano el uso hoy por hoy de estándar en los laboratorios de reactivos de baja concentración proteica, que son mezclas monoclonales o mono y policlonales. También podemos disociar las IgG utilizando difosfato de cloroquina o glicina ácida eta. También en la IgM puedo usar reactivos, si el glóbulo rojo está pegado con IgM, como hemos dicho, podemos usar reactivos sulfidrilos como es el 2-mercapto o el DTT. Uno de los principales problemas que encontramos
cuando intentamos estudiar a un paciente con una anemia hemolítica autoinmune y que tal vez sea un candidato a recibir una transfusión, es lograr determinar si existen aloanticuerpos. Lamentablemente, un alto porcentaje de los pacientes que cursan una anemia hemolítica autoinmune tienen, además del autoanticuerpo, aloanticuerpos presentes. Y esa detección de esos aloanticuerpos subyacentes propone un problema serológico importante. ¿Y por qué es tan importante definir si hay halo o autoanticuerpos? Porque aquellos glóbulos rojos que están cubiertos por halo más el autoanticuerpo se remueven mucho más rápidamente por el sistema mononuclear fagocítico que aquellos que están solo recubiertos por el autoanticuerpo. Y por lo tanto, una transfusión con intención de mejorar la oxigenación tisular puede devenir en una hemólisis cataclísmica que termine con la vida del paciente. Como les dije antes, de acuerdo a los diferentes autores, la proporción de aloanticuerpos presentes en los pacientes con autoanticuerpos puede ser entre un 11 a un casi 50% de los pacientes. Por lo tanto, cuando yo tengo un autoanticuerpo, no me puedo contentar con decir, es un autoanticuerpo, listo, pasale cualquier cosa porque todo me va a dar positivo, sin antes definir si hay aloanticuerpos subyacentes. ¿Cuándo puedo pensar en la presencia de un aloanticuerpo? Cuando sospecho si la PCD es débil y la detección es fuerte, cuando el suero y el eluato me muestran diferente especificidad. Puede haber especificidades variadas, teniendo en cuenta que las más frecuentes son el antigrande y el antiquel. Y hay un 15% de especificidades que no corresponden a estas. Por lo tanto, es importante definir cuál es la especificidad del aloanticuerpo si es que está presente. ¿Cuál es el objetivo de una autoabsorción, que es el método que vamos a utilizar para averiguar si hay aloanticuerpos presentes en el suero de un paciente que tiene un autoanticuerpo? El objetivo de la autoabsorción es remover el autoanticuerpo y dejar, si es que está presente, el aloanticuerpo en el sobrenadante de la absorción. Como hemos dicho, para la detección de aloanticuerpos con autoanticuerpos fríos necesitamos hacer primero una absorción a 4 grados con glóbulos rojos tratados previamente con ZZP o con enzimas y después realizar las pruebas estrictamente a 37 grados con el suero de los glóbulos rojos preincubados, hacer una incubación de 1 a 2 horas, centrifugar a 37 grados o no centrifugar, sino lavar directamente y agregar suero antiglobulina humana y en este caso utilizar suero antiglobulina humana monoespecífico anti-IgG para de esa manera no detectar si eventualmente hay presencia de complemento fijado en estos glóbulos rojos. De esta forma, yo me aseguro que voy a detectar aloanticuerpos que van a reaccionar a 37 en fase antiglobulínica en el contexto de un anticuerpo frío. Digamos que esta es una forma determinar la presencia de aloanticuerpos en el contexto de autoanticuerpos fríos no es un problema muy grave, porque por suerte los anticuerpos clínicamente significativos reaccionan a 37 grados y los voy a poder ver en 37 o en fase de Coombs, mientras que puedo absorber en frío sin problema. ¿Cómo hago para hacer la detección de aloanticuerpos en el contexto de autoanticuerpos calientes? Y ahí voy a tener que hacer una absorción autóloga previo tratamiento de los glóbulos rojos con ZZAP, siempre y cuando el paciente, como hemos dicho, y no me voy a cansar de repetir, no haya sido transfundido recientemente dentro de los últimos 3 meses. ¿Y cómo se hace una termoautoabsorción? Bueno, lo que se va a hacer, acá tenemos el suero del paciente, que como ven tiene graficados 2 tipos de anticuerpos, unos rojos y unos azules. Y vamos a tener entonces muestras de glóbulos rojos del paciente lavados
tratados con ZZP. Y lo que vamos a hacer es a una alícuota de paquete globular tratado y lavado, vamos a agregarle un volumen igual del suero del paciente. Y lo que vamos a hacer es incubar esta mezcla y al cabo de 1 hora vamos a centrifugarla y el sobrenadante de ese suero lo vamos a testear. Si todavía tenemos actividad, es probable que tengamos que hacer más de una absorción. Entonces lo que haremos es tomar una alícuota de ese sobrenadante y exponerlo a otro paquete globular, también tratado con enzimas o con ZZAP. Y luego de la incubación vamos a hacer lo mismo, centrifugarlo, separar ese suero sobrenadante y ahora adicionárselo a otro paquete globular tratado, incubar nuevamente y lo que vamos a esperar, como creo habrán observado, es que cada vez hay menos anticuerpos rojos sobrenadando, que serían los autoanticuerpos, y están quedando este anticuerpo azul, que es la representación de un haloanticuerpo. Ahora, este suero absorbido, que tiene solamente haloanticuerpos, lo voy a poder enfrentar a un panel identificador para conocer la especificidad de ese haloanticuerpo, entonces, que está presente en este suero. ¿Qué ocurre cuando un paciente ha sido transfundido recientemente? Esto es dentro de los últimos 3 meses. Yo no voy a poder absorber con los propios glóbulos rojos porque los glóbulos rojos que yo le extraje al paciente tienen, por supuesto, sus propios glóbulos rojos, producto de su hematopoiesis, pero también los glóbulos rojos de aquellas unidades que le haya transfundido. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una absorción halogénica. Y hay que tener en cuenta, introduzco el concepto de anticuerpos miméticos. Y vamos a definirlos. Como su nombre lo indica, un anticuerpo mimético es un anticuerpo que se mimetiza con una especificidad determinada. El sentido común nos hace creer que si yo tengo un anticuerpo dirigido contra un antígeno cualquiera, supongamos un anti-D, ese anticuerpo anti-D, si yo lo absorbo, ese suero, con glóbulos rojos D positivos y glóbulos rojos D negativos, espero que y hago una prueba de absorción primero con ambos tipos celulares y luego eluyo ambas absorciones. En condiciones normales yo esperaría encontrar que ese anticuerpo anti-D sea eluido de los glóbulos rojos D positivos, pero el sobrenadante de la ilusión de los glóbulos rojos absorbidos con células D negativas sea negativo. El anticuerpo mimético se eluye también de las células, en este caso, también se eluye de las células D negativas. Es decir, muestra que parece un anti-D, pero también se eluye de las células que no tienen el antígeno. De ahí el nombre de mimético. Si recuerdan cuando empezamos con este capítulo, les había dicho que muchas veces cambia de tipo de inmunoglobulina y eventualmente cambia de especificidad el autoanticuerpo. Y eso lo hace justamente porque la especificidad es mimética, es decir, que remeda especificidades, pero no necesariamente lo son. Una aclaración más respecto de esto es que en rigor nosotros no tomamos el trabajo cada vez que encontramos un anticuerpo irregular en el suero de un paciente de hacer test de absorción y elusión con glóbulos rojos con y sin el antígeno correspondiente. Si nosotros hiciésemos eso rutinariamente, probablemente encontraríamos muchas más especificidades miméticas que ahora pasan inadvertidas porque no se hace ese proceso. Acá vamos a hacer, como vimos para la autoabsorción, un esquema de lo que es una absorción halogénica. Para la absorción halogénica voy a tomar 3 juegos de glóbulos rojos de diferente fenotipo, asegurándome que
en cualquiera de las 3 células queden sobrenadando algunas de las especificidades más frecuentemente encontradas. Entonces, lo que voy a hacer es agregar a cada uno de estos tubos el suero del paciente, y acá está esquematizado un halo anticuerpo anti-D y un autoanticuerpo, que los voy a poner en esta mezcla de estos glóbulos rojos, que son los del paciente, pero también los que se transfundieron recientemente. Voy a incubarlo, ¿sí?, durante 1 hora, y voy a testear el sobrenadante de esas absorciones. Y es probable que si este anticuerpo anti-D está presente, va a absorberse tanto a los glóbulos rojos R1 y R1 como R2 R2 porque tienen el antígeno D, y no lo harán con las células D negativas. Por lo tanto, el anticuerpo anti-D va a quedar sobrenadando contra eventualmente el remanente de autoanticuerpos, pero vamos a también tener acá sobrenadando el halo anticuerpo presente. Bueno, 2 palabras, no mucho, simplemente sepan que las anemias hemolíticas autoinmunes calientes se tratan, y básicamente hay que tratar la enfermedad de base, o administrar corticoides, o sacarle el vaso, o usar inmunosupresores, y como última opción está la transfusión en el caso de que la vida del paciente penda de un hilo. El tratamiento de la anemia hemolítica fría, básicamente lo que tenemos que hacer es mantener al paciente caliente. Tenemos que evitar la exposición al frío. Lo que se hace es colocar al paciente en una habitación termostatizada, porque como hemos dicho, los anticuerpos fríos tienen un amplio rango térmico, por lo tanto, las zonas acras del organismo, la punta de la nariz, las orejas, la punta de los dedos, están más frías en el invierno, por ejemplo, que el resto del cuerpo. Entonces, en esa zona de exposición al frío es donde el anticuerpo frío de amplio rango térmico puede alcanzar la temperatura para reaccionar, y esto hace que los glóbulos rojos se hemolicen. Si yo tengo un paciente con un anticuerpo frío de alto título, lo que puedo hacer es calentar al paciente, ponerlo a 37 grados al paciente en una habitación termostatizada, con guantes, con mantas térmicas, para de esa manera evitar la hemólisis, ¿sí? Después, por supuesto, que voy a tratar la enfermedad de base, y puedo usar inmunosupresores, y también puedo usar recambio plasmático intensivo. ¿Voy a transfundir al paciente? Voy a transfundirlo cuando no tenga otra opción. ¿Por qué? Porque la transfusión en el contexto de un paciente con una anemia hemolítica autoinmune es peligrosa y nunca debe ser el tratamiento de elección. Y tenemos que medir la conveniencia en relación al grado de anemia. Tenemos que tratar de dejar al paciente lo más en reposo posible y ver cuál es su condición clínica en reposo. Solamente se va a transfundir aquel paciente que corra peligro su vida, y no debemos transfundir en este paciente como en ningún otro, pero más en estos pacientes en particular, por una cifra de hemoglobina, para recorregir la hemoglobina. ¿Cuándo va a ser conveniente la transfusión? Tenemos que evaluar el riesgo y el beneficio, y para esto tenemos que ver la severidad y la progresión. Hay mayor riesgo de hemólisis asociado a la transfusión, pero también hay mayor riesgo de no transfundir pacientes con anemia severa cuando tiene reticulocitópenia asociada a la infección por parvovirus B19 o aquellas de base inmune. Entonces podemos tener un paciente que no tenga reticulocitos elevados porque no tenga médula que los produzca y tenga requerimiento transfusional. ¿Cómo se evalúa la progresión? Básicamente se determina de forma seriada la hemoglobina o el hematocrito, al inicio cada 2 a 4 horas y después cada 12 a 24. Hay que buscar signos y síntomas de hemólisis aguda, como puede ser la fiebre, el dolor abdominal o lumbar, la presencia de hemoglobinuria, la presencia de hemoglobinemia. En base a esto podemos decir que una anemia es estable durante la evaluación inicial, o es crónicamente estable, o es una anemia hemolítica fulminante, o es una anemia progresivamente severa. La evolución va a definir el tratamiento.
Y hay que tener en cuenta que hay una relación entre el valor de hemoglobina y la probabilidad de deterioro clínico significativo que nos va a permitir establecer una estrategia transfusional. Entonces, si tenemos un paciente que tiene 10 o más de hemoglobina, no tiene un deterioro clínico significativo y la transfusión debe ser evitada. Si está entre 8 y 10, el deterioro es bajo, dependiendo de la comorbilidad que pueda tener el paciente, y también hay que evitar la transfusión. Mientras que si la hemoglobina está entre 6 y 8, el deterioro clínico es moderado y la forma de tratar de paliar esta situación es disminuir la actividad, poner al paciente en absoluto reposo. Y si la hemoglobina es menor a 6, probablemente exista un deterioro clínico significativo y sea necesario transfundir. ¿Cuál es el riesgo de transfundir a un paciente con una anemia hemolítica autoinmune? Hay riesgos que están relacionados con la presencia del haloanticuerpo y con la capacidad que tiene el laboratorio de definir esa presencia. Y hay algunos que están relacionados con el autoanticuerpo, porque el autoanticuerpo define la sobrevida posttransfusional. El autoanticuerpo rompe los glóbulos rojos del paciente, pero también va a romper los glóbulos rojos transfundidos. Y puede aparecer una insuficiencia renal aguda asociada a la transfusión, o puede aparecer una coagulación intravascular diseminada, o puede aparecer hemoglobinemia y hemoglobinuria. ¿De qué depende? De la transfusión, los riesgos asociados a los autoanticuerpos van a depender de la velocidad y del volumen transfundido y de la velocidad de la hemólisis. La hemólisis en un paciente con una anemia hemolítica autoinmune tiene una cantidad de glóbulos rojos que se lisan en la unidad de tiempo que es un porcentaje del total de los glóbulos rojos disponibles. Entonces, si el paciente está con una hemoglobina baja o con un hematocrito bajo, la cantidad de glóbulos rojos disponibles para ser hemolizados va a ser menor. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de glóbulos rojos disponibles, mayor será la cantidad de hemólisis por unidad de tiempo. Entonces, si yo lo transfundo y le aumento la masa de glóbulos rojos, probablemente no logre aumentar el hematocrito. Lo que sí logre es aumentar la cantidad de glóbulos rojos hemolizados. Es por eso que cuando voy a transfundir al paciente, voy a tener que hacerlo en alícuotas muy pequeñas, de 100 mililitros de glóbulos rojos, y tengo que transfundirlas en forma lenta, a pasar en 4 horas, evaluar cómo responde el paciente a esto. Eventualmente podré tener que transfundirlo nuevamente en el día, otra vez, con otra alícuota de esa unidad previamente seleccionada. Y para seleccionarla, previamente tuvimos que hacer la autoabsorción y con el suelo autoabsorbido hacer una detección de anticuerpos. Si no detecto a los anticuerpos, puedo transfundir cualquier unidad. Ahora, lo ideal sería respetar lo más posible el fenotipo, lo más extendido posible que podamos hacer del paciente, para que no se convierta en un problema serológico a futuro, cuando el paciente, además del autoanticuerpo, ahora tenga el anticuerpo presente. La intención de la transfusión no es elevar el hematocrito a más de 8 gramos. ¿Qué pasa en la transfusión en la anemia hemolítica fría? Cuando yo transfundo los glóbulos rojos que yo tengo en el banco de sangre, se los extraigo a adultos. Y todos los glóbulos rojos de los adultos son I grande positiva. Y el paciente tiene un anti-I. Por lo tanto, si yo le transfundo glóbulos rojos portadores del antígeno, va a haber una fase de destrucción acelerada que se va a extender hasta que los glóbulos transfundidos se hagan resistentes a la lisis por complemento. Pero esto puede llevar a la hemólisis de los glóbulos transfundidos en minutos. Por lo tanto, la transfusión en la anemia hemolítica fría debe ser evitada. Nuevamente, no es el primer tratamiento de elección. Si tengo que transfundirlo, debo utilizar calentadores en línea. ¿Qué es un calentador en línea? Es un dispositivo
que calienta la sangre cuando atraviesa dentro de la tubuladura a través de este dispositivo. Para aquellos que conozcan, es algo así como una planchita del pelo. Por supuesto que no calienta 230 grados, sino que calienta 42, y lo que hace es recorrer como si fuese una serpentina por dentro de ese dispositivo con intención de calentar la unidad mientras que va ingresando. Tengo que mantener al paciente en un ambiente caliente. Si el anticuerpo frío tiene un amplio rango térmico, es un anticuerpo que va a responder a los corticoides, no así el resto de los anticuerpos fríos, no responden al corticoide. Se puede utilizar anticuerpos anti-CD20, que son anticuerpos que los CD20 es el marcador de los linfocitos B, por lo tanto estos anticuerpos anti-CD20 lo que hacen es inhibir la síntesis de anticuerpos, o puede utilizar recambios plasmáticos intensivos. ¿Qué pasa con la transfusión en la hemoglobinuria paroxística frígore? Rara vez es necesaria. Generalmente si el rango térmico es menor a 20 no tienen anemia severa. Pueden tener anemia severa, aquellos que tengan un rango térmico mayor a 30. Como esta es una patología transitoria, no es necesario transfundir a los pacientes y eventualmente puede utilizarse recambio plasmático. En el paciente con anemia hemolítica caliente, que es el paciente más complejo a la hora de requerir una transfusión, tenemos que tener en cuenta que el aumento transitorio de la hemoglobina se asocia con un aumento del riesgo de inducir la formación de los anticuerpos, de aumentar la potencia del autoanticuerpo y de provocar hemoglobinuria asociado a la lisis por el autoanticuerpo. ¿Qué vamos a hacer con un paciente con anemia hemolítica caliente? Voy a usar alguna forma de freno de su sistema mononuclear fagocítico. Si recuerdan, les dije que un paciente con una anemia hemolítica caliente puede romper hasta 400 mililitros por día de glóbulos rojos. Si yo freno la hemólisis de esos 400 mililitros por día, el paciente eventualmente sería lo mismo que poder transfundirle, entre comillas, 400 mililitros de glóbulos rojos por día. Por lo tanto, el uso de corticoides u otras formas de inmunosupresores van a permitir evitar las transfusiones. Lo mismo el uso de la gamma-globulina endovenosa. ¿Qué hace la gamma-globulina endovenosa? Bloquea los receptores Fc macrofágicos, por lo tanto, los glóbulos rojos sensibilizados del paciente no pueden ser captados por ese sistema. Por lo tanto, van a seguir circulando, aunque estén opsonizados, aunque tengan IgG pegada, aunque tengan complemento pegado más IgG, no van a ser removidos porque los receptores macrofágicos van a estar bloqueados. También se puede usar ciclosporina, esplenectomía o anticuerpos anti-CD20. ¿Cuál es la indicación de la transfusión en un paciente con una anemia hemolítica autoinmune caliente cuando tenga falla cardíaca, signos neurológicos o presente una anemia rápidamente progresiva que sepamos que va a terminar en una anemia aguda que va a terminar con la vida del paciente? Lo que tengo que pensar siempre primero es en el tratamiento paliativo, y esto es poner al paciente en reposo absoluto. En el año 1959, Mollison se tomó el trabajo de, utilizando glóbulos rojos marcados con cromo, medir cuál era la sobrevida de los glóbulos rojos transfundidos en un paciente con una anemia hemolítica caliente. Y lo hizo utilizando glóbulos rojos echicopositivos y echiconegativos, transfundiendo a un paciente que tenía un autoanticuerpo con especificidad relativa antiechico. Y lo que demostró es que la curva de hemólisis de los glóbulos rojos echico es muy a pique, cae, por lo tanto va a ser rápidamente hemolizada esa muestra, mientras que si transfundo glóbulos rojos echico-negativos, en este caso, en realidad debemos decir, teniendo en cuenta la especificidad relativa del autoanticuerpo, la sobrevida de esos glóbulos rojos fue mucho mejor. Esto explica por qué cuando yo tengo un anticuerpo caliente, estoy obligada a definir la especificidad relativa de ese anticuerpo.
Hay que tener en cuenta también que cuando hacemos una transfusión en el contexto de una anemia hemolítica caliente, tenemos que seleccionar la unidad más adecuada. Tenemos que leucodepletarla, esto es, evitar que el paciente haga fiebre por una reacción febril no hemolítica que yo pueda confundir con hemólisis. Usar alícuotas pequeñas de 100 o 150 mililitros, transfundirlo muy lentamente, hasta en 4 horas, ¿sí? Usar corticoides o gamaglobulina, corticoides pretransfusionales o gamaglobulina pretransfusional con la intención justamente de mejorar la sobrevida de esa transfusión. Y a tener en cuenta, porque yo sé que van a escuchar en algún lugar, o en más de un lugar, hablar de unidad menos incompatible. Esto es lo mismo que hablar de una paciente que está un poquito embarazada. La unidad es compatible o incompatible, así como una mujer está embarazada o no lo está. Está embarazada poquito o mucho, esto quiere decir de pocas semanas o a punto de parir, pero está embarazada en todos los casos. Una unidad incompatible es incompatible, así me dé 4 cruces o weak. Por lo tanto, unidad menos incompatible es un término que tenemos que desterrar porque no es un término inmunomatológico, no tiene una definición en la nomenclatura médica. El uso de ese, ¿qué es menos incompatible? Y para mí son 2 cruces, para vos puede ser weak, para el otro pueden ser 3, con lo tanto no hay un criterio de uso en todos los lugares igual. Y no es un aspecto crítico en la prueba de compatibilidad, como hemos visto de los pacientes con anemia hemolítica. No importa cuántas cruces les da el autoanticuerpo, importa que no tenga los anticuerpos la unidad que voy a transfundir. No es la única terapéutica alternativa aceptable para la adecuada selección de unidades en la transfusión de la anemia hemolítica autoinmune. No tenemos que usar ese término para hablar con otros médicos y es hora de que el personal de los servicios de transfusión y los médicos tratantes entiendan que los temas relacionados con la transfusión, la discusión de la transfusión en los pacientes con anemias hemolíticas autoinmunes tiene que hacerse en el marco de la información científica. Vamos a hablar ahora de anemias hemolíticas inducidas por drogas. Y vamos a decir que muchos fármacos producen modificaciones del sistema inmune y algunas de ellas presentan manifestaciones clínicas. Y cuando el blanco de la modificación repercute en el glóbulo rojo, puede dar lugar a la aparición de una anemia hemolítica inducida por drogas, así como, si ustedes alguna vez leyeron el prospecto de un antibiótico, dice que puede dar neutropenia o que puede dar plaquetopenia, ¿sí? Avisa que el medicamento está relacionado con una disminución de la sobrevida de algún componente de la sangre. En el año 1953, Napier describe a un paciente con una pancitopenia y una anemia hemolítica PCD positiva tras la ingestión de mefentoína. Garrity define que hasta el 30% de las alteraciones sanguíneas, un 5% están descritos por anemias hemolíticas y las anemias hemolíticas inducidas por drogas no son muy frecuentes, ocurren en 1 en cada 100.000. Y como dijimos, en el año 53 Napier sospecharon que las drogas o los fármacos eran los causales de la anemia. Ya para el año 67 había al menos 15 drogas definidas, en el 80 más de 33, en el 89 más de 70, en el 2003 más de 100 y hoy en día hay muchas más de 100 drogas implicadas en el desarrollo de anemia hemolítica inducida por ellas. De todas las anemias hemolíticas, el 16% de ellas pueden ser anemias hemolíticas inducidas por drogas. La presentación clínica es variable y hay más de 100 drogas que pueden estar implicadas. En líneas generales, el tiempo desde la exposición a la droga y la aparición de la anemia hemolítica es de 6 días, el término medio. La anemia hemolítica autoinmune inducida por drogas puede ser independiente de la vía de administración y estos anticuerpos, una vez formados, pueden permanecer por años en la circulación del paciente. Generalmente se producen tras la administración de altas dosis de la droga por periodos prolongados.
Y es cierto que el aumento de la dosis no aumenta la probabilidad de desarrollar la anemia hemolítica inducida por drogas. Después de administrar una droga, aparece una prueba de Coombs directa positiva en el 3% de los pacientes que reciben altas dosis de penicilina endovenosa y en el 10% de los pacientes que reciben por más de 3 meses alfa-metildopa. El diagnóstico es dificultoso. ¿Por qué? Porque frecuentemente los pacientes están polimedicados. Las drogas que inducen autoinmunidad pueden confundirse con las anemias, pueden hacer que confundamos estas anemias con anemias idiopáticas. La relación temporal entre la administración del medicamento y la hemólisis no es concluyente. Existen otras posibles causas concomitantes de anemia. Puede haber anticuerpos dirigidos contra metabolitos de la droga o contra excipientes o los metabolitos de los excipientes. La respuesta inmune a la droga va a depender de la naturaleza de la molécula carrier, esto es, de quién lo transporta, el grado de conjugación, la densidad de epitopes, la naturaleza de la unión química entre la droga y el carrier. Y se postulan clásicamente 4 mecanismos de acción por los cuales las drogas producen anemia hemolítica. Y estas se han clasificado en estos grupos y la droga que se representa es lo que se llama droga patrón de grupo. No es la única, sino la primera en la que se vio. Entonces tenemos, como dijimos, 4 mecanismos. El mecanismo de Apteno, el de inmunocomplejos, la absorción inmunológica o la inducción de la autoinmunidad. Los medicamentos pueden fijarse puede ser al propio fármaco o al fármaco unido a proteínas de la membrana, solamente a la proteína de la membrana. Y los anticuerpos pueden ser dependientes o independientes de la presencia del fármaco. Los fármacos que son dependientes son aquellos que producen una absorción firme a la membrana, como es la penicilina, las cefalosporinas, la eritromicina, tolbutamida o streptomicinas. En general, la mayor proporción son antimicrobianos. Y el anticuerpo lo que hace es reconocer a la droga absorbida a la membrana del glóbulo rojo. ¿Por qué es un mecanismo de apteno? Porque justamente la droga es un apteno y definimos un apteno como aquella sustancia que tiene una complejidad química necesaria para ser antigénica, pero que le falta peso molecular. Por lo tanto, lo que necesita es una molécula carrier para darle ese peso molecular y que ahora sí sea capaz de producir el anticuerpo. ¿Cuál es la molécula carrier? El glóbulo rojo. Yo administro penicilina por vía endovenosa en altas dosis por muchos días. La penicilina se absorbe a la membrana del glóbulo rojo. Esto hace que aparezca el anticuerpo se va a unir a la penicilina y va a hemolizar el glóbulo rojo. Dentro de los mecanismos dependientes del fármaco también están los inmunocomplejos y la droga patrón del grupo es la cefalosporina. Si bien también las cefalosporinas pueden producir la hemólisis por el mecanismo de Apteno. En este caso, la droga tiene un peso suficiente y una complejidad química suficiente como para ser antigénica per se. Y lo que ocurre es que el anticuerpo, se une a la droga formando un inmunocomplejo que se une entonces inespecíficamente a la membrana del glóbulo rojo y esto se conoce como la teoría del espectador inocente. Es el inmunocomplejo se le cae sobre el glóbulo rojo, no es que está dirigido contra el glóbulo rojo. ¿Sí? En el año 1966 se describe a la metildopa como causa de anemia hemolítica autoinmune. El mecanismo propuesto es la alteración de la membrana, la inducción de la producción de inmunoglobulina G y también la inhibición de los linfocitos T supresores.
El otro mecanismo que nos queda es la absorción no inmunológica de proteínas, y esto se debe a que la absorción inespecífica de proteínas a la membrana, de proteínas plasmáticas a la membrana del glóbulo rojo, que tiene esa membrana alterada por efecto de la droga. Bueno, a modo de resumen, veamos que el mecanismo de apteno, que es el que produce la absorción de la droga al glóbulo rojo, tenemos como droga patrón del grupo la penicilina o las cefalosporinas, producen el mecanismo de acción de la hemólisis en estos casos, es una hemólisis extravascular. Mientras que la hipótesis de los complejos inmunes, y en estos la gran mayoría de las drogas que producen anemia hemolítica lo hacen mediante este mecanismo. Las drogas patrón del grupo es la quinidina y la quinina, pero también están las cefalosporinas y otros antibióticos. La hemólisis es de tipo intravascular, de forma aguda, y tiene falla renal. Mientras que la droga prototipo de la inducción de la inmunidad es la alfa-metildopa, y el mecanismo por el cual produce la hemólisis es el mismo mecanismo de la anemia hemolítica autoinmune. A modo de ejemplo, gráficos de los distintos mecanismos. Nosotros administramos la droga a un paciente, la droga se pega a los glóbulos rojos de ese paciente. Esto hace que esta droga, que era un apteno, ahora tenga el suficiente peso molecular y complejidad como para que aparezca el anticuerpo. Cuando el anticuerpo se sintetiza, se va a unir al antígeno que está pegado al glóbulo rojo y por lo tanto se va a producir la hemólisis. Acá hay una tabla que muestra cuáles son las principales drogas que utilizan el mecanismo de absorción para producir la anemia hemolítica. Como dijimos, la hemólisis es predominantemente extravascular, no interviene el complemento y el anticuerpo se pone de manifiesto enfrentando el suero del paciente a los glóbulos rojos previamente sensibilizados con la droga. Y las anemias hemolíticas por penicilina tienen las siguientes características. Es necesario que reciba en una semana al menos 10 millones de unidades de penicilina bioendovenosa y en forma sostenida. Y esto va a hacer que se produzca la hemólisis aproximadamente entre los 7 y los 10 días. La prueba antiglobulina directa es positiva por IgG en el 45% de los casos, también por complemento. El anticuerpo se luye y reacciona con glóbulos rojos que estén sensibilizados in vitro con penicilina, no con esos glóbulos rojos no tratados. Y, como dice el viejo refrán, muerto el perro se acaba la rabia, el tratamiento de este tipo de anemia hemolítica es justamente discontinuar el tratamiento con la droga que la produce. Aquí el mecanismo de inmunocomplejo, donde vemos que la droga es lo suficientemente grande como para que estimule la formación del anticuerpo y este complejo inmune active el complemento y se fije sobre la membrana, específicamente sobre la membrana del glóbulo rojo, y sea lisado por el mecanismo de lisis intravascular. ¿Qué drogas están relacionadas con este mecanismo? Como verán, un montón. El complejo inmune entonces se une a la membrana del glóbulo rojo, fija complemento. El anticuerpo en general es de tipo IgM. La clínica es una hemólisis intravascular y puede terminar en falla renal, y el anticuerpo se demuestra mediante la neutralización in vitro con una solución isotónica de la droga. Este es un ejemplo de la absorción inmunológica de proteínas. El glóbulo rojo, cuando interactúa la droga cuando interactúa con el glóbulo rojo, produce una alteración de la forma de la membrana, y esto hace que algunas proteínas inespecíficamente se fijen y de esa manera se va a producir la hemólisis. ¿Cuáles son las drogas que producen este mecanismo? Bueno, tenemos en esta lista se ven algunos de los ejemplos. ¿Cuáles son las características de las anemias hemolíticas autoinmunes
debido a la presencia de absorción no inmune de proteínas, de la anemia hemolítica inducida por drogas. Bueno, va a tener una prueba directa sin anemia hemolítica autoinmune, una prueba directa positiva, pero no tiene clínica de hemólisis. La PCD puede ser IgG, IgM, IgA, complemento, albúmina. El eluido es no reactivo y el suero reacciona con glóbulos rojos tratados con la droga, aunque los donantes normales también reaccionan. Bueno, el último mecanismo es el mecanismo de la autoinmunidad. Y este mecanismo ocurre entre el 10 y el 30% de todos los pacientes tratados con alfa-metildopa. Van a desarrollar autoanticuerpos entre los 3 y 6 meses de inicio del tratamiento y cursan con PCD positiva. La incidencia de esta CUM directa positiva es dosis dependiente. Un 0.5% va a desarrollar anemia hemolítica autoinmune. Un paciente que tiene una anemia hemolítica autoinmune producto del uso de alfa-metildopa no puede ser distinguido de una idiopática caliente. La distinción la hago conociendo el antecedente de la ingesta de alfa-metildopa. Cuando tengo una paciente que desarrolla una anemia hemolítica por alfa-metildopa, cuando discontinúo el tratamiento, la anemia hemolítica resuelve aproximadamente en 2 semanas. Pero la prueba de CUM directa puede mantenerse reactiva hasta 2 años después de la suspensión del tratamiento. Bueno, este es un listado de aquellas drogas que provocan anemia hemolítica autoinmune mediante el mecanismo de autoinmunidad. Estas teorías que les mostré fueron las teorías originales sobre cómo interactuaban las drogas con los eritrocitos, pero hace unos años estos autores definieron una técnica unificadora, diciendo que la interacción primaria del fármaco y los metabolitos con la membrana celular está condicionada por la composición química del fármaco, la estructura de la proteína de la membrana y la susceptibilidad de esas proteínas del paciente a unirse con el fármaco. Y esto depende del pH, la temperatura, la fuerza iónica del medio y, fundamental, tener en cuenta los factores genéticos del receptor. Y teorizan que los anticuerpos pueden estar dirigidos contra el complejo fármaco-antifármaco, contra antígenos celulares, contra ambos en el mismo paciente, o sea, complejos inmunes o absorción firme, mecanismo de autoinmunidad, o ambos mecanismos concurrentemente. La manifestación clínica, la hemólisis intravascular mediada por complemento, se da por la participación de los complejos inmunes y esta hemólisis intravascular puede terminar entre un 30 y un 50% con insuficiencia renal aguda. Y la hemólisis extravascular está mediada por la interacción con los receptores para los macrofágicos. La hemólisis extravascular está mediada por la interacción con receptores macrofágicos y hay una absorción firme de la droga cuando hay altas dosis intravenosas y puede haber autoanticuerpos, un 30% PAD positiva y un 1% puede provocar hemólisis. Y este es un esquema de esta teoría unificada de la que hablamos recién, donde podemos ver que la droga se fija al glóbulo rojo, entonces puede haber anticuerpos contra la droga y componentes de la membrana, anticuerpos solo contra la droga o anticuerpos contra componentes de la membrana que están modificadas por la presencia de la droga. Hay que concluir entonces que los medicamentos ejercen influencia en los pacientes por 2 mecanismos, a través de la acción terapéutica que tienen y a través de los efectos adversos que producen, entre los cuales debemos tener en cuenta aquellas que pueden resultar en una anemia hemolítica. Gracias.